Hoy, después de haber hablado de mutaciones y de genética, os traigo algunos de los casos más sorprendentes, algunas de las situaciones más paradigmáticas y más interesantes que nos puede traer la genética, que hace referencia tanto a las quimeras como a lo que se denominan mosaicos genéticos. Pero para entenderlo, para entrar un poquillo, tenemos que situar algunas piezas en el tablero. Tenemos que entender de qué hablan los científicos cuando hablan de poblaciones de células clónicas. Cuando hablamos de un grupo de células que son clones entre sí, en genética se hace referencia a que todas esas células tienen la misma información genética. Por ejemplo, imaginémonos que un organismo cuando se forma, originalmente es una celulilla, el cigoto, y a partir de esa célula que tiene una información genética concreta, llamémosle A, pues se generan nuevas copias de esa célula que acaban formando todo el organismo. Pues todas las células, a priori, que forman ese ser vivo, van a tener la misma información genética, la información genética A. Pues vamos a ver cómo pues la vida da muchas vueltas y hay muchas excepciones y hay situaciones que no ocurre esto. Sabiendo ya esto, podemos entrar con la primera parte, con los mosaicos genéticos. Imaginémonos que en toda esta población de células A, de repente, pues hay un guantazo bioquímico, lo que sea, una agresión genética y parte de esta población cambia. Entonces, resulta que tenemos una población genéticamente original, lo que podríamos llamar población A0, que claro, es una población pues que es muy dura porque es A0. Y luego tenemos la población que ha sufrido la agresión genética, que ha mutado, y que sería la población genéticamente hablando A1. Ambas poblaciones celulares tienen el mismo origen genético, ¿de acuerdo? Pero se ha producido un pequeño cambio que las diferencia un poco. Es aquí cuando hablamos de mosaico genético, cuando se producen estos fenómenos, que son, de hecho, muy frecuentes. Son extremadamente frecuentes, todos somos mosaicos genéticos. Pero, claro, se estudia cuando tienen mayor relevancia clínica. De hecho, uno de los casos donde es más claro la importancia es en el desarrollo del cáncer, ya que para un desarrollo de un tumor lo que ocurre es que las células cancerígenas adquieren una serie de cambios genéticos. Una serie de cambios genéticos pues, que las hacen comportarse de un modo que generan enfermedad. Pero no hay que olvidar que tanto las células cancerígenas del paciente como el resto de células del paciente tienen el mismo origen genético. Son originalmente de la misma población e información genética, aunque luego haya habido cambios. Con lo cual tenemos un ejemplo de mosaico. Y esto es tan importante que, bueno, pues mucha de la información biomédica sobre el cáncer está analizando cuáles son los tejidos que son más susceptibles de tener más mosaicos genéticos para ver si son más susceptibles de desarrollar distintos tipos de cánceres. Y se ha visto en los estudios que básicamente son la piel, ya que está constantemente recibiendo agresiones de la luz solar y yo por eso, pues, o sea, sobre todo si sois palidillos como yo es que me echo crema todo el rato, pero bien, porque es que si no, mal. Hay que protegerse la piel, ¿vale? Ojo con los mosaicos genéticos en la piel. Y también se ha visto que se generan muchos mosaicos genéticos en toda la parte de ingerir alimentos, esófago, y también en los pulmones, porque son sitios por donde pueden entrar sustancias tóxicas que pueden perjudicar a los tejidos. Así que también cuidado con fumar y, por ejemplo, con beber. Pero no siempre todo en la biología y en los mosaicos genéticos es malo. Hay un caso, por ejemplo, que es súper adorable, que es el de las gatas Carey. Las gatas Carey, que bueno, no tienen relación con la cantante, pero son estas gaticas tan majas que son marrones y negras a la vez, incluso algunos casos son marrones, negras y blancas, ¿no? Las gatas tricolor. Se producen porque son un mosaico genético. En nosotros, en los mamíferos, los cromosomas sexuales en las hembras tienen 2 cromosomas X. Y resulta que en los gatos el color del pelo marrón o negro está relacionado con los cromosomas X. Y en las hembras, uno de los 2 cromosomas en cada una de las células se apaga. Dependiendo del cromosoma que se apague, en una célula, esa célula, si es del pelo, dará un color marrón o un color negro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en las gatas Carey el patrón de colores viene porque se les apaga un cromosoma X u otro. A nivel de mosaico, pues tú ves un color diferente. O sea que cuando veis una gatica Carey, lo que veis visualmente es un mosaico genético donde en unas células está activado un cromosoma, una información genética, y en otras otro. Y hacen son gaticos muy majos. Lo que no es, también os digo,
tan majete es el tema de las quimeras. Si os veis a la mitología, pues bueno, son unas cosas, son chungas. La mitología hace referencia a una quimera como un animal formado a base de otros animales. Clásicamente, la versión más estándar es cabeza de león, cuerpo de cabra, cola de serpiente y además la cabeza hecha fuego. Y aunque afortunadamente no existen en la naturaleza este tipo de quimeras, sí que resulta que en biología existen las quimeras genéticas. Recordemos lo de la idea esta de las poblaciones celulares, ¿no? De las células clónicas. Todos nosotros venimos de una célula original, lo que se denomina cigoto, que es la que empieza a hacer copias de sí misma y a partir de esas copias se fabrica un cuerpo entero, ¿no? Un conjunto de células clónicas. Lo que ocurre en las quimeras aparecen cuando se produce un embarazo múltiple. En un embarazo múltiple tenemos, por ejemplo, si son dos los hermanos, un cigoto con una información genética A y otro cigoto con información genética B. Y ambos empiezan a fabricar un ser humano, un hermanete cada uno. ¿Qué ocurre? Que a veces, muy rara vez, estos cigotos se chocan, se fusionan, y si esto ocurre en las fases iniciales del desarrollo, existe la posibilidad de que ¡ay! Con el lío, los cigotos se apañen, intenten gestionar el caos y digan, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a fabricar al final solo un único ser vivo. Y lo que va a ocurrir es que yo, el cigoto A, voy a fabricar unas partes del cuerpo y tú, el cigoto B, vas a fabricar otras partes del cuerpo. Entonces, al final lo que nace es un ser vivo que tiene poblaciones genéticamente diferentes, con un origen diferente. Y esto, pues resulta que en líneas generales no tiene mucho efecto. De hecho, la mayor parte de la gente que nace siendo una quimera no lo descubre, ya que suele no generar problemas. Pero sí que es verdad que cuando aparecen, pues sí que es como muy llamativo, ¿no? En torno a las quimeras genéticas hay casos genéticos muy vistosos. Uno de los más comentados, por ejemplo, está documentado que una mujer que necesitaba un trasplante y tenía varios descendientes. Dijo, pues nada, vamos a mirar a ver con cuál soy compatible. Y resultó que ninguno de sus hijos le podía donar los órganos porque era incompatible. Y esto, o sea, esto fue un lío, porque, por ejemplo, si no puede ser, si tiene que ser compatible con su madre, ¿no? Y empezaron a buscar y se dieron cuenta que la madre era una quimera formada por dos poblaciones celulares. Había una población celular que había formado la mayor parte del cuerpo de la madre, pero había otra población celular que era la responsable de fabricar la mayor parte de los órganos reproductores de la madre, incluidos los ovarios, donde están las células con los cuales la madre concibió a sus hijos. ¿Qué ocurría? Que la información genética de los hijos era diferente a la información genética de la mayor parte del organismo de la madre, y esto era lo que generaba el problema clínico de incompatibilidades. Pero bueno, más allá de todos estos casos llamativos, ya os digo que como líneas generales no hay que estar preocupados con el término de quimeras genéticas. El término mosaicos, pues bueno, sí que es más relevante en los casos que genera enfermedad, y hay mucha investigación sobre estos asuntos. De hecho, está documentado que los científicos, cuando encuentran mosaicos genéticos en poblaciones de animales marinos, de estos que tienen bigotillo y tienen colmillos, ¿sabéis cómo lo denominan los científicos? En estos casos, los científicos dicen que tienen un morsaico. Ojo.